Muy bien. Ok. Bien, entonces, en la última clase hemos visto el análisis escalar del movimiento, hemos visto el concepto de distancia recorrida, luego la rapidez media, ¿ok? Hemos visto que la distancia es una función escalar que siempre es positiva y siempre empieza a aumentar, y en casos excepcionales deja de aumentar, pero en ningún caso disminuye, ¿no es cierto? Con eso hemos calculado la distancia recorrida entre dos puntos, no dadas por esas ecuaciones, y luego hemos definido la rapidez media, ¿de acuerdo? Utilizando este procedimiento para su cálculo, ¿no? Ok. Luego hemos visto un ejemplo con mucho detalle, utilizando la pizarrita, y hemos resuelto ese asunto. Y hemos tenido nuestro primer control, ¿de acuerdo? Que es un control bastante sencillo, para mostrarles en particular cómo deben ustedes subir su tarea y cuál es el formato, ¿no? Si es que en algún momento hay. Ok, entonces ahora vamos a comentarles acerca de la evaluación, ¿de acuerdo? Inicialmente estaba planificado hacer una evaluación, ¿de acuerdo? Donde tomemos en cuenta eh, controles, ¿de acuerdo? Y exámenes. Lamentablemente no vamos a poder hacer ese tipo de, de evaluación porque son muchos estudiantes, son 380 estudiantes y no puedo hacer el control, ¿de acuerdo? En cada clase de esta cantidad de estudiantes, ¿no? Si estamos teniendo dificultades en las clases con esta cuestión de estudiantes, entonces peor aún va a ser con el control. Entonces vamos a eliminar los controles, ¿de acuerdo? Y simplemente vamos a tomar en cuenta eh, los exámenes, ¿de acuerdo? Eso va a ser evaluado sobre el 100%, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta dos exámenes, un primer parcial, un segundo parcial, un examen final y un examen de segunda instancia, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí vamos a utilizar la pizarrita para poder escribir con detalle cómo va a ser la evaluación, ¿ok? Para que no tengamos dificultades al final del semestre, ¿ya? Bien, entonces les escribo acá en qué consiste estas evaluaciones, ¿ya? Bien, entonces vamos a tener un primer parcial, ah, y este se va a evaluar sobre 100 puntos, ¿de acuerdo? 100 puntos. Luego vamos a tener un segundo parcial y también vamos a evaluar sobre 100 puntos, ¿ok? La nota mínima para poder aprobar el primer parcial es 51. La nota mínima para aprobar el segundo parcial es 51. ¿De acuerdo? Entonces, de estos dos se calcula su promedio. ¿Ok? ¿Cómo es este asunto? Simplemente se suma el primer parcial más el segundo parcial. ¿Ok? Y se divide entre dos. Ese es su promedio. ¿De acuerdo? Entre el primer parcial y el segundo parcial. ¿De acuerdo? Para poder aprobar la materia, ¿de acuerdo? La componente solamente teórica, esta nota tiene que ser mayor o igual que 51. ¿De acuerdo? Entonces, si cumplen el asunto, han aprobado la componente teórica. Lo que falta es la componente experimental, es decir, el laboratorio. Una vez que aprueba la teoría y el laboratorio, entonces se hace la ponderación. 70% vale la teoría, 30% el laboratorio. No significa que la teoría es más importante que el laboratorio, no, ambos son importantísimos. Solo que esa ponderación es simplemente por la cantidad de horas que se pasa. En la teoría se pasa 2 veces por semana y el laboratorio se pasa una vez por semana. Por eso la diferencia de porcentajes, nada más, ¿ya? ¿Ok? Puede haber otros criterios, pero ese es el criterio que han quedado los administradores. ¿Ok? Eso es. Bien, ahora, si no sucede eso, es decir, si su promedio es menor que 51, ¿ok? Entonces, si su promedio es menor que 51, ¿de acuerdo? Es decir, que ha reprobado, entonces tiene la opción de dar el examen final. ¿Ok?
Entonces el examen final también se evalúa sobre 100 puntos. Y para poder aprobar, tiene que ser su nota mayor o igual que 51. Y si eso es cierto, usted ha aprobado la componente teórica de la materia. Y solamente falta el laboratorio. ¿De acuerdo? Eso es el examen final. Ok. Ahora, si el examen final no ha aprobado, es decir, si el examen final tiene una nota menor que 51, significa que ha reprobado. Entonces, si ha reprobado, tiene una opción más según el reglamento de San Simón. ¿Ok? Y se llama examen de segunda instancia. ¿Ok? Y para poder aprobar, de acuerdo, su nota tiene que ser igual a 51. La nota de aprobación, de acuerdo, en el examen de segunda instancia, a la componente teórica es 51. ¿Ok? No hay otra nota. ¿Puede haber notas inferiores? Sí, ¿de acuerdo? Pero su nota de aprobación es 51, es decir, la mínima nota le ponen si aprueba este examen. ¿Ok? Por supuesto que se evalúa también sobre 100 puntos, ¿ya? Entonces, es nominal esto, ¿no? Entonces, pondré nomás 100 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ¿de acuerdo? Si su nota del examen final es mayor o igual que 51, entonces su nota es 51. Entonces, voy a poner entonces, ¿ya? Ah, está mal escrito. Entonces su nota es 51. Significa aprobado. Entonces en el examen de segunda instancia, si usted saca 100, igual le ponen 51. Si saca 80, igual le ponen 51. Eso lo hace el sistema automáticamente. ¿Ok? Y como tiene nota de aprobación en la parte teórica, hace la ponderación con la teoría, ¿de acuerdo? Y ese es su nota de la materia. Entonces ese es el reglamento oficial que tenemos en San Simón y ese es el que vamos a utilizar en esta materia. ¿De acuerdo? Espero que esté claro. ¿Ok? Bien, las tareas, las prácticas que voy a dar, entonces le va a servir a usted para que pueda practicar y tenga un poco más de práctica, de dominio para poderse enfrentar los exámenes, el primer parcial y segundo parcial. ¿Ok? También se ha aprobado en San Simón que estos exámenes no sean virtuales, sino sean presenciales. En clases vamos a definir cómo vamos a tomar esos exámenes presenciales. Seguramente vamos a utilizar varias aulas para hacer este examen, ¿de acuerdo? Pero recuerde, por favor, no se va a olvidar ese asunto. Para poder aprobar esta materia, tiene que aprobar el laboratorio. Aunque usted apruebe esta materia, que es la parte teórica, y reprueba la teoría, entonces automáticamente el sistema, no el profesor, ¿de acuerdo? No su profesor, no René Moreira, sino el sistema, ¿de acuerdo? De administración de las notas, va a reprobarle automáticamente. Aunque tenga 100, entonces el sistema le va a colocar en su registro 50 notas de reprobación. Entonces, ¿qué significa? Si usted no aprueba el laboratorio, pero no tiene sentido que continúe con la teoría, porque igual automáticamente va a reprobar. ¿De acuerdo? Entonces no se descuiden por favor de su laboratorio. Por eso les exijo que sean conscientes de su laboratorio, ¿okay? Y si el profesor les dice o los profesores dicen que tienen que hacer toda la actividad, entonces tienen que hacerlo. Y con ese profesor, no con otro profesor, con ese profesor que se ha inscrito en la parte del laboratorio. ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, eso es, ¿de acuerdo? Bien, entonces son las 12:40. Simplemente vamos a quedar así, ¿de acuerdo? Eso quería comentarles antes de que continuemos con el avance. El avance vamos a hacerlo la siguiente clase, ¿de acuerdo? Y ojalá que mejor terminen de crear las cuentas de Teams. Y si no, vamos a pasar por este medio también. La desventaja es que no podemos interactuar tan fácilmente como lo podríamos hacer por otro medio, ¿ya? Pero vamos a tratar de adecuarnos pues a qué es lo que tenemos, ¿ya? A ver, si alguien quiere comentar, quiere hablar, vamos a intentar a ver si se puede habilitar que puedan ustedes conversar, ¿ya? Si alguien quiere hablar algo, entonces puede hacer un clic en un botoncito que dice solicitar hablar, ¿no? Como una personita con una manito levantada. A ver.
Si alguien está atento. Ok. Entonces, no habiendo consultas, ¿de acuerdo? Entonces, ni preguntas, ni comentarios. Entonces, nos despedimos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, buenas tardes, y buen provecho.